Quería reír o llorar, la herida rendido a tus pies. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, escuchándote hablar, nada más que escuchándote hablar. Quisiera sentir de mi Jesús en mi sufrimiento y dolor, aunque no sienta ni escuche tu voz, te siento aquí en mi ser, dándome aliento y No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, escuchándote hablar, nada más que escuchándote hablar. Escuchándote hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría reír o llorar, me haría rendido a tus pies. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, escuchándote hablar, nada más que escuchándote hablar. Escuchándote hablar. Escuchándote hablar, Señor. Escuchándote solo hablar a mí. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? ¿De buen ánimo? Estamos muy contentos de continuar con nuestro programa. Son ustedes muy bienvenidos a este programa ¿Tiempo de qué? Tiempo de esperanza. Evidentemente vivimos en un mundo de desesperación. Hay angustia, hay preocupación, hay temor al futuro. Pero nos refugiamos en la palabra de Dios en busca de un mensaje de amor y de esperanza. Esta noche será una noche de grandes bendiciones. De grandes bendiciones. Nuestro tópico para hoy es esperanza en un Dios proveedor. Pero antes de entrar al tema de la noche, vamos al rincón de la familia. Siempre dedicamos unos minutitos que llamamos estos minutos en familia con la familia. Y para ello voy a leer en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, el capítulo 2.
capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese texto establece 3 principios de la buena relación de familia. En primer lugar dice: dejará al hombre a su padre y a su madre. Es un principio de independencia, lo que nos dice que el matrimonio es para personas independientes, personas maduras. ¿Qué es la madurez? La madurez es equilibrio, la madurez es balance, la madurez es enfrentar los reveses de la vida con fe y confianza. Tiene que haber madurez física, madurez emocional, madurez psicológica, tiene que haber madurez económica. Porque el matrimonio, de acuerdo con la palabra de Dios, es solamente para personas independientes, para personas maduras. Dice la palabra: dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer. El segundo principio es un principio de unidad. En la misma proporción que nos separamos del hogar paterno, del seno de la familia, que nos hacemos independientes de la familia para conformar una nueva entidad, un nuevo hogar, en la misma medida que nos separamos de papá y mamá, tenemos que unirnos con nuestra pareja. Es un principio de unidad. Unidad no significa uniformidad. Cada uno mantiene su propia personalidad, porque Dios nos hizo diferentes. Dice la palabra del Señor que Dios lo hizo varón y hembra, no solamente porque sean diferencia de sexo, de sexo, sino no solamente esto, sino que son diferentes. Dios hizo al hombre diferente a la mujer. La mujer es totalmente diferente al hombre. La cosmovisión de la mujer, cómo la mujer concibe lo que es el mundo, es totalmente al hombre. El hombre y la mujer piensan en forma diferente. Por eso, cuando los esposos discuten un punto, recuerden que nunca se pondrán de acuerdo en los detalles. Porque el hombre tiene una visión lineal y la mujer tiene una visión periférica. Es una visión mucho más amplia, mucho más detallista. Dios nos hizo así, diferente. Esa diferencia no es para complicarnos la vida. Esas diferencias son complementarias para que seamos felices, pero tenemos que estar unidos. El concepto de unidad es fundamental. Hay diferencias entre el hombre y la mujer, diferencias genéticas que ya recibimos a través de los genes, recibimos diferencias, y son las más fáciles de comprender. La diferencia física entre el hombre y la mujer es un poquito más complicado entender las diferencias psicológicas. Pero hay un tipo de diferencia, y es la diferencia que es por socialización. La manera en que la sociedad percibe lo que es un hombre y lo que es una mujer. La sociedad nos forma de determinada manera. Y en tiempos antiguos habían actividades que eran propias de hombre y otras actividades que eran propias de la mujer. Hoy en día se confunden los roles, los papeles. Hoy en día encontramos en la Fuerza Armada mujeres de alto rango. Hace algunos años eso no era posible. Hay trabajos que eran propios de las mujeres y otros que eran propios de los hombres. Hay también
Hay actividades, deporte, que era inclusivo para hombres y otro para las mujeres. Hoy en día el mundo y UNICEF confunden los papeles y no hay mucha diferencia. Pero sí hay diferencias en la manera en que la mujer piensa y la manera en que el hombre piensa. Hay diferencias, dije, física, sociológica, de acuerdo a la sociedad, cómo forma al hombre y cómo forma a la mujer. Por ejemplo, el llorar. Se dice que los hombres no lloran, ¿verdad? Como decía mi abuelo, los hombres lloran 3 días después de muerto. Y así nos crían desde pequeños. Cuando un niño tiene miedo, por ejemplo, el perro grita, llora, y el papá le dice: no llore, usted es un hombre, no llore. Así que desde pequeños se nos enseña a los varones, a los hombres, a inhibir nuestros sentimientos, a no expresarlos. No queremos expresar nuestros sentimientos. A la mujer sí, a la mujer se le permite que llore, que exprese sus sentimientos. El hombre es mucho más lógico, la mujer es mucho más sentimental. Dios lo hizo así. Y parte de los conflictos de la pareja es que muchas veces el hombre no entiende esa diferencia. Una mujer de repente empieza a llorar y lo que quiere es un abrazo, una palabra de apoyo, de comprensión. Sin embargo, el pragmatismo del hombre que le dice: ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te duele? Lo menos que la mujer quiere que le pregunten ¿qué te pasa? Porque justamente ella no sabe ni siquiera explicar por qué. Cuando quiere expresar sus emociones a través de las lágrimas, vaciarse, cualquier cosa que le preocupa, pero el hombre no entiende, no sabe qué hacer con las lágrimas de las mujeres, y es causa de problemas esta situación. Dios nos hizo diferente, pero si tomamos en cuenta los principios bíblicos que fortalecen la familia, que son las bases del matrimonio: en primer lugar, la independencia; en segundo lugar, la unidad; y el tercer principio que leímos en la palabra dice: serán una sola carne. Lo que hay un principio de intimidad. La intimidad sexual es parte del matrimonio. Y de hecho, de acuerdo con la Biblia, la actividad sexual está reservada solo para el matrimonio. Dios no contempla que haya sexo fuera del matrimonio. Es un principio bíblico. Y hay sabiduría en esto, porque se espera que el sexo se practique con responsabilidad. Con responsabilidad. Desafortunadamente, el diablo ha explotado esa característica que Dios puso en el ser humano, porque Dios lo puso en el ser humano. Las relaciones sexuales es parte del ser humano. Dios nos hizo de esa manera. Desafortunadamente, el diablo explota esas necesidades y la lleva a un extremo hasta practicarla fuera del matrimonio, y conjuntamente con esa decisión vienen las enfermedades, vienen los hijos fuera del matrimonio, vienen las tragedias y un montón de dificultades y problemas que vienen con la familia. Si nosotros basamentamos nuestros hogares en los principios bíblicos, serán hogares fuertes, hogares sólidos, hogares que resistan los embates del enemigo. Hay serios problemas en la sociedad. Hay fuerzas antagónicas que combaten con la familia, que amenazan los hogares. Acuérdense que el hogar está llamado a ser la primera escuela, donde se le enseña a los niños a vivir en sociedad. El hogar está llamado a ser la primera iglesia, donde se le enseña a los niños a respetar o a distinguir entre lo santo y lo profano, a respetar a Dios, a amar a Dios. Se le infunde fe en el corazón del hogar. El hogar es como un laboratorio, el laboratorio divino, donde Dios está obrando, donde Dios está transformando vida. Así que los hijos que llegan a tu familia, es tu privilegio moldearlos, prepararlos para esta vida y la vida venidera. ¿Puede haber un privilegio más grande que esto? El hogar es como un muro de contención contra la violencia callejera. Puede haber allá afuera violencia, crímenes, abusos,
Pero nuestros hogares debe ser un remanso de paz. Debe ser un cielo en la tierra. Y para esta tarea, ¿quién es suficiente? El plan de Dios es que tu hogar sea un cielo en la tierra. Que tu hogar sea fuerte, que tu hogar sea firme, que tu hogar es el núcleo social por excelencia. Que tú puedas permitir que tu hogar sea como una fortaleza en seguridad para cada miembro de la familia. Debe ser como un jardín donde se cultivan las rosas. Debe ser el lugar más lindo del mundo. Debe ser nuestros hogares. Mis queridos, y para esta tarea, ¿quién es suficiente? Solo mediante la gracia de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias por participar en el rincón de la familia. En familia con la familia. Vamos a refugiarnos en la palabra de Dios. Saben ustedes que la Biblia es nuestro GPS, ¿se acuerdan? Es el GPS de la vida. Es el GPS que nos conduce a través de la vida. Así que vamos a leer juntos la palabra de Dios. Me gustaría que lo hagamos en forma audible. Vamos a leer este texto, esta promesa, juntos todos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Muy bien, leemos otro. Estamos ensayando. Algunos no ven todas las bocas verdad abiertas. Vamos a leer este texto también. Únanse conmigo. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. El libro de Apocalipsis dice que son bendecidos los que estudian la palabra de Dios. Así que vamos a la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No hay que temer, porque Dios es que goza, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Hay otro concepto más del libro de los Salmos. Dice que debemos confiar en Jehová y hacer el bien. Y también dice que el Señor deleítate a sí mismo en Jehová, y Él conocerá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición que hay en tu corazón? Algunos la han revelado en las tarjetas. Y en el día de hoy estuve llamé 2 personas en el día de hoy. Y con una de ellas oré por teléfono. Y yo vi la tarjeta y dije, hermana, yo quiero orar con usted. Y voy a seguir haciéndolo. Eventualmente no se sorprenda si lo llamo. Estas tarjetas yo quiero conservarlas conmigo para orar por ustedes. Yo quiero también que ustedes sigan orando por mí. Somos una familia, la familia terrenal, que un día se unirá a la familia celestial. Pero Dios dice, yo voy a conocer tus peticiones. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Gloria a nuestro Dios. Fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué Dios va a hacer? Él va a enderezar tus veredas. Sin el GPS de la vida estamos perdidos. Sin la Biblia, la palabra de Dios, estamos extraviados. Jesús dijo, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que significa que si tú no tienes a Cristo, estás extraviado del camino. Si no tienes a Cristo, estás en la mentira, no tienes la verdad. Y si no tienes a Cristo, estás muerto porque no tienes la vida. Cristo es el camino de la verdad y el camino de la vida. Te invito para que tú confíes en Jesús. Confíes en Jesús. No confíes en los políticos. No confíes en el dinero. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en tus propias fuerzas. Deposita
deposítate como un niño en los brazos de Jesús, como lo hace un niño en los brazos de su padre. Deposítate con confianza en los brazos de tu Padre y Él te guiará en el camino de la vida. El divino Creador tiene interés por nosotros. Cuando creó el mundo, le hizo provisión para todos, pero tenemos que admitir la triste realidad que vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento, en un mundo de dolor, de sufrimiento. Pero aún así, cada amanecer es un regalo de Dios. Cada vez que el sol despunta tras la montaña en el horizonte, ilumina la tierra, la llena de calor y de vida, es una muestra del amor de Dios. Los ríos, los mares con sus riquezas son muestras del amor de Dios. Voy a presentarles alguna información que recibí de un amigo que me envió. Quizá ustedes lo recibieron también, algunos de ustedes, sobre la India. La India no es el país que presentan a través de la televisión y de las telenovelas y demás. Hay una India que no se le da publicidad. Hace poco conversé en la oficina con un compañero de trabajo y le dije que tenía interés en ir a Haití. Y ese compañero que conoce muy bien Haití me dijo: pastor, si quieres ir, pero prepárese, porque su corazón se va a partir en dos. Cuando usted encuentra en Haití dos Haitís, el de los ricos y el de los miserables, los pobres, mendigantes que no tienen nada, absolutamente. Y yo encontré este video que muestra lo que es la India. Es un país lleno de gente totalmente. Más de 1.100 millones de personas viven en la India. Más de 1.100 millones de personas. 1.1 billón de personas. Algunos dicen que si los habitantes que viven en la India y los que viven en la China saltaran al mismo tiempo, la tierra temblaría. Es una manera hiperbólica de mostrar la cantidad de gente. Casi la mitad del mundo vive en estos dos países. Casi la mitad del mundo vive en estos dos países. De acuerdo con la ONU, en la India, de estos más de 1.000 millones, el 92%, escuchen bien, 92% viven en extrema pobreza. Es un país lleno de castas, de religiosidad, de tabúes, ustedes van por las calles y encuentran animales sagrados, como la vaca, por ejemplo. La vaca es sagrada, la encuentran en los patios, en las calles y aún dentro de los hogares de la gente. Las vacas son sagradas. Hay grandes monumentos dedicados a la religión, pero detrás de esas moles arquitectónicas modernísimas se esconden la más abyecta oscuridad, miseria. El río Ganges es considerado un dios y está lleno de cadáveres, La gente, porque se considera que el río Ganges en la India es el autor, es el responsable del principio y el fin de la vida. Así que ellos lanzan allí los cadáveres que no son incinerados, son lanzados allí al río Ganges. Pero también van la gente en su ceremonia religiosa, van a bañarse al mismo río lleno de cadáveres y personas adorando, rezando, conviviendo conjuntamente. Hace poco un organismo internacional hizo provisión para construir plantas de tratamientos allí en la ribera del río Ganges, y la ciudad se lo prohibió. Los líderes religiosos dijeron: no, el río es un dios y él no necesita ayuda para liberarse, para limpiarse. Él puede hacerlo por sí mismo.
y la gente está contaminada en una forma extraordinaria. Así las personas y la carne de difuntos conviven juntos en un ambiente simplemente desgarrador. Pero lo triste de todo esto es que es un cuadro que se repite en muchísimos lugares del mundo. En muchísimos lugares del mundo también se repite. Es la triste realidad de un mundo desigual, un mundo injusto. Dios ha provisto para todo. Si la riqueza que hay en el mundo se colocara en un solo lugar y se repartieran equitativamente para todos, todos tendríamos suficiente para vivir. Pero solo unos pocos en el mundo tienen dinero que no saben qué hacer con él. Un compañero me contó la historia de unos de sus hermanos. Cuando era chico adolescente, sus hermanos incursionaban en el narcotráfico, y él vio a sus hermanos trabajando. Tenían en el campo, tenían dinero literalmente metido en saco, como si fueran sacos de habichuela, y en una casa de campo lo tenían llena desde abajo hasta el techo, hasta arriba, lleno totalmente de dinero. Pero también él pudo ver cómo llegaron ya los soldados, lanzaron bombas a aquel laboratorio y casa de campo y consumió todo lo que había allí, inclusive montones de dinero que no podían hacer nada con él porque era un lavado de dinero. No podían hacer esta cosa, no, era peligroso, no podían comprar nada prácticamente con ese dinero. Y vio como fortunas, millones y millones de dólares se incineraban con equipos, implementos y tantas cosas. Conocí sus hermanos, hoy han cambiado totalmente de vida. Dios tocó su corazón y hoy son adventistas del séptimo día. Muchachos correctos, fieles, fueron atrapados por este tipo de negocio sucio, pero han cambiado su vida, su estilo de vida. Dios puede cambiar. Dios ha provisto. Cuando Dios creó al mundo, proveyó de todo, porque Él es un Dios proveedor. Pero el hombre ha roto el hábitat. El hombre ha roto el mundo, las reglas del mundo, ha contaminado, la contaminación ambiental. Hoy la capa de ozono, ese gas que protege la Tierra. La Tierra es como una cápsula, puede imaginársela sostenido en la nada, en el espacio, y sobre la Tierra, alrededor de la Tierra, hay una capa de ozono, un gas pesado, por encima de la atmósfera, unos 8 kilómetros desde la Tierra hacia arriba. Así que alrededor de 8 kilómetros empieza esa capa de ozono que protege la Tierra de los rayos ultravioletas del sol para que no penetren directamente a la Tierra. Si los rayos del sol penetraran directamente a la Tierra, podrían provocar cánceres en la piel, podrían provocar el deshielo de los polos. Una de las grandes amenazas que existen en el mundo hoy en día es el deshielo de los polos. Los polos que constituyen el aire acondicionado de la Tierra, grandes glaciales, témpanos de hielo por miles de años allí para que sirvan del aire acondicionado de la Tierra, se está derritiendo, y los osos polares están muriendo porque su hábitat está desapareciendo, simplemente porque se está agrietando la capa de ozono y está provocando tsunami, está provocando lluvia donde había sequía y sequía donde había lluvia. Los ríos están desapareciendo. El agua potable es cada día menos en el mundo. Los desiertos aumentan. La tierra cultivable es menos. Los alimentos no dan para todos. La vida será prácticamente imposible dentro de los próximos 50 años.
será prácticamente imposible la vida sobre la tierra. ¿Cómo es posible si Dios proveyó, Dios le dio suficiente al hombre? El hombre mismo ha destruido la tierra, ha destruido la creación y hemos hecho un caos. La tecnología, la ciencia ha creado un caos en el universo. Evidentemente, si el Señor no actúa sobre esta tierra, tendrá que pedirle disculpa a Sodoma y Gomorra. Por menos pecado, Sodoma y Gomorra, la ciudad de la llanura, fueron quemadas, fueron incineradas con fuego del cielo. Dios tiene que actuar evidentemente sobre el planeta Tierra, porque el hombre, si Dios no actúa, el hombre se va a autodestruir. Los ecologistas están preocupados sobre ustedes escuchan esta palabra muy común, el recalentamiento global. Recalentamiento global. Hace algunos años se creía que era como fantasía, como que era algo que no era real. Es real. El mundo está en crisis. Por eso, mis amados, en esta noche vamos a refugiarnos en las palabras de Dios. Jesús dijo: yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia, no para que simplemente exista. El hombre está vegetando, el hombre está existiendo, amenazado por todos los peligros habidos y por haber. Las guerras frías, la contaminación ambiental, la amenaza del hambre, los problemas sociales, los problemas políticos, amenazan constantemente. El resurgimiento de enfermedades. En el 1300, por ejemplo, la peste bubónica mató 1/4 de la población mundial para aquel entonces. En el año 1300. La peste bubónica. Eso ya es historia antigua. Luego vienen otros tipos de enfermedades, la malaria, es una historia antigua. Pero cuando el hombre corrige una enfermedad, resurgen otras, como el SIDA. 1981, 82, empezó el SIDA. La gente pensaba que era una tontería, que era algo noticioso para prevenir, para evitar la homosexualidad y demás. Pero hoy en día hay 40 millones de personas afectadas por el SIDA. Hay países en el África, Etiopía, tiene el mayor índice de personas contaminadas con el SIDA. El cáncer. Anteriormente el cáncer era para personas de cierta edad, desde los 40 y 50. Los médicos decían: a los 50 años cuídese, examínese. Hoy en día el cáncer está amenazando a personas de 20 años. Lo está llevando a la ruina. Millonarios mueren de cáncer. Mis queridos, cuando Jesús resucitó, Él apareció 3 veces a sus discípulos. Después de la resurrección, Él apareció 3 veces. Las 3 veces que le apareció a los discípulos, dicho sea de paso, Él no se le apareció a la gente común. A veces pienso que si hubiera sido yo, ¿verdad? Con Pilato, por ejemplo, hubiera ido de Pilato: hola Pilato, ¿cómo estás? Después de la resurrección, mire, me doy ese gustazo. Igual lo visito: hola, ¿cómo está Pilato? Realmente lo miro así para que se caiga muerto ahí mismo. Pero Jesús no es como yo. Jesús no hizo eso. Jesús se le apareció a sus discípulos. Pero es algo interesante. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a la palabra de Dios. No tengo los textos aquí en la pantalla para hacerles más fácil y un poquito más rápido. Pero yo quiero que ustedes vean bien. Las 3 veces que Jesús se le apareció fue con propósitos específicos. Fue para resolverle problemas a sus discípulos. El primer problema que se le resolvió fue el problema del miedo. Lo vas a comprobar en la Biblia.
Un problema emocional manifestado en el miedo. En segundo lugar, un problema espiritual manifestado en la duda. Y el tercer problema que Jesús resolvió, se le apareció a los discípulos súbitamente, después de la resurrección, se le apareció a ellos. La tercera vez fue para ayudarles en el aspecto físico, el aspecto material, porque los discípulos dejaron la misión y se volvieron al mar, se volvieron a sus antiguas ocupaciones. Vamos a refugiarnos en la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, busque San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 19 al 22. Pero si quieren leerlo junto conmigo, vamos a leerlo en la pantalla. Aquí está en la pantalla el versículo 19. Y cómo llegó la noche de aquel día, el primero de la semana. ¿Qué día Jesús resucitó? ¿Qué día? El domingo. Y la Biblia lo llama el primer día de la semana. Si la semana tiene 7 días y el domingo es el primero, ¿cuál es el séptimo? El sábado. Hay una verdad fundamental aquí, tremenda verdad fundamental. El primer día de la semana. Y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, ¿por qué? ¿Qué mantuvo los discípulos en aquel lugar? Tenían miedo. Los discípulos tenían miedo. Y Jesús llegó y entró súbitamente donde estaban ellos reunidos, escondidos por miedo. Cuando Cristo muere, murió también la esperanza de los discípulos. Murió la expectativa que ellos tenían. Ellos estaban esperando un Mesías redentor, que iba a redimir a Israel. No solo la salvación, que habría de reinar en Israel, que había de subyugar a los romanos, que había de levantar el pueblo judío al solio, al gobierno, a reinar en el mundo. Y ahora cuando Cristo muere, con la muerte de Cristo murieron sus esperanzas, murieron sus expectativas, y se llenaron de miedo. Y estaban reunidos en un lugar, y ese mismo día, el día que Jesús resucita, dice la palabra que Jesús llegó donde estaban ellos reunidos por miedo y le dijo, ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Cuando tú tengas miedo, el hombre tiene miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Le tenemos miedo a qué? Al futuro. Le tenemos miedo a perder el trabajo. Tenemos miedo que el hogar se derrumbe. Algunos no aceptan a Jesús, no se bautizan porque tienen miedo a fracasar. Algunos no se comprometen con Jesús porque tienen miedo. Algunos no se casan porque tienen miedo. El miedo es parte de nuestra naturaleza caída. Pero cuando nos sentamos con miedo, solo tenemos que permitir que Jesús entre a nuestra vida y nos diga, paz a vosotros. Jesús entró donde estaban los discípulos. Entró ahí porque estaban reunidos por miedo. Y los discípulos tenían una misión grande que cumplir. El miedo paraliza. El miedo neutraliza al hombre. El miedo le quita el valor, le quita el pensamiento, las ideas, nubla los sentidos. Los discípulos llenos de miedo no podían cumplir con la misión. Jesús hoy está buscando discípulos que no tengan miedo. Y por eso en esta noche Él viene a este lugar y te dice, paz a vosotros. No tengas miedo, confía en mí, yo soy un Dios proveedor. La segunda visita que hizo Jesús lo hizo 8 días después. San Juan capítulo 20, versículo 24 hasta el 29. Leo aquí el versículo 26 específicamente. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro,
y con ellos ahora Tomás. Lo que nos dice que el domingo anterior, o sea, el domingo de la resurrección, cuando Jesús se le apareció en primer lugar para disipar su miedo, Tomás no estaba allí. En la segunda visita que Jesús le hizo a los discípulos, ahora Tomás sí estaba. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y le dijo, ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas, ¿qué cosa? No seas incrédulo, sino sé creyente, sé fiel. El problema aquí es un problema espiritual, manifestado en la duda de Tomás, que probablemente era la misma condición para todos los discípulos. Todos tenían algún tipo de duda, pero Jesús llegó, no lo sancionó, no lo castigó por haber dudado, porque Jesús no te quita la razón para dudar. Él te da evidencia para creer. Él no te condena si tú no puedes creer. Si tú tienes duda en tu corazón, Él no te condena. El Señor te da evidencias para que tú puedas creer. Porque Jesús sabe que la duda es parte nuestra. El miedo es parte de nuestra naturaleza caída. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo al mañana, tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a muchísimas cosas, tenemos duda de la palabra de Dios, tenemos duda de la promesa del Señor. Y algunos de ustedes posiblemente están dudando, pero permita que, al igual que los discípulos, que Jesús entre no solamente a esta casa, que entre a tu vida, que entre a tu corazón, y el Señor te va a decir, paz a vosotros. Yo creo que necesitamos paz en estos días. Es lo que menos tenemos muchas veces. Hay incertidumbre, pero en las manos del Señor recibimos la paz. El tercer encuentro que tuvo Jesús está registrado en el capítulo 21. En el capítulo 21, los primeros versículos dice que por insinuación de Pedro, 7 de los discípulos se fueron al mar, abandonaron la misión. Ellos eran pescadores y se fueron al mar a pescar. Dejaron de predicar, abandonaron la misión, abandonaron la iglesia, frustrados. Sus sueños, sus expectativas estaban frustradas. Sus sueños estaban truncos, cortados. Y desanimados, deprimidos, se fueron al mar. Pasaron la noche entera pescando y no consiguieron nada. Y dice la palabra que el sol despuntaba, salía tras la montaña, iluminando la superficie del mar. Y los discípulos estaban allí lavando sus redes. Los discípulos estaban preocupados porque no habían pescado nada. El no pescar nada significa: mis hijos en este día no van a comer. Me fui a trabajar 8 horas, 10 horas y regreso con la mano vacía. Voy para mi casa y me esperan las deudas. No tengo leche para los niños. Viene el casero a reclamar el alquiler, no puedo pagar. No tengo dinero. Así estaban los discípulos en aquella ocasión. Y dice la palabra de Dios que Jesús, o más bien un hombre, ellos no lo habían identificado, con la penumbra de la madrugada, Jesús apareció caminando sobre el mar, la ribera del río, del mar, y le dijo: hijitos, ¿tienen algo para comer? Oye, qué palabra tierna. Hijitos, ¿tienen algo para comer? Y Pedro, locuaz, siempre listo para hablar, Pedro le dice: no hemos pescado nada. Y Jesús le dice: vayan mar adentro y tiren la red. Cualquier pescador, por inexperto que sea, sabía que lo que no había pescado durante la noche
en la fresca de la noche, cuando los cardumen de pescado subían hacia arriba a la superficie, era mucho más fácil pescarlo. Pero en el día, con la luz y el calor, ellos bajaban a la profundidad del mar. Así que lo que no podían pescar durante el día, en la noche, en el día era totalmente imposible. No había posibilidad. Ellos bien podían decir, pero maestro, pero mire, ¿cómo voy a pescar si pasé todas las noches en el momento oportuno, en la hora más fructífera? Me dediqué al trabajo y no he conseguido nada. ¿Alguna vez en la vida te has sentido con las manos vacías? ¿Alguna vez te has sentido tú con algo que tú anhelas y no lo puedes conseguir? ¿Alguna vez te has sentido perseguido por las deudas, por los compromisos? ¿Te has tenido que ocultar de alguien porque no tiene para pagar? En ese momento, ellos tenían la opción de decirle, no voy a ir durante el día, porque esa hora no se puede pescar. Sin embargo, dijeron, en tu nombre echaremos la red. En tu nombre echaremos la red. Entraron al mar, lanzaron la red en el nombre de Jesús, y la red, dice la palabra, casi se rompía. Cantidad enorme de pescado. Y llegaron allí a la orilla con dificultad. Llamaron a otros compañeros, vengan, ayúdenme a sacar tantos pescados. Pero es interesante, cuando llegaron a la orilla, encontraron que Jesús le había guardado. ¿Qué le había guardado? Pescado asado y pan. ¿Dónde lo consiguió? No sabemos. Pero Jesús le mostró que tenía cuidado. Un desayunito calientito, un pedazo de pan caliente y un pescado a la brasa. ¡Wow! ¡Qué sabroso debió haber sido! Pero el mensaje poderoso aquí es que Dios es un Dios proveedor, un Dios que disipa tus temores, un Dios que elimina tus dudas, un Dios que suple tus necesidades materiales y físicas para tu familia. Confía en la promesa del Señor. Ten fe en la promesa del Señor. Si tú estás allí lleno de temor, de duda, incredulidad, deja que Jesús entre a tu vida y te diga, paz a vosotros. Si has luchado por sacar a tu familia adelante y todo fracasado, si tú has hecho grandes intentos, si tú has trabajado noche y día para darle a tus hijos lo mejor y nada te ha ido bien, dale una oportunidad a Jesús. Si el hombre que tú pensabas que era tu galán, era tu estrella, era tu esperanza en ese matrimonio, que fuiste con tanta fe al matrimonio para darte cuenta simplemente que las cosas no son como se ven, y te frustraste, fuiste engañada. Si tú pusiste tu esperanza en el dinero, en el trabajo, en un matrimonio, en la familia, si pusiste tu fe en el gobierno, si pusiste tu fe en lo que sea, cosas materiales, y te ha ido mal, dale una oportunidad a Jesús. Hoy es un día de esperanza. Daniel, mientras el pastor Carvajal se prepara para tener un lindo bautismo en esta tarde, en esta noche, les cuento lo siguiente. Siendo pastor de la iglesia Mount Heaven en el Bronx, estábamos en una campaña evangelística. Había un señor que había venido a la iglesia por 2 o 3, 4 meses, periódicamente venía, se alejaba, volvía. Casi nadie le hacía caso porque llegó barbudo, sin afeitarse, llegó maloliento, con ropa raída,
un bajo alcohol increíble, un tufo alcohol increíble, y nadie le hacía caso a ese hombre. Empezó una campaña evangelística, se hizo un llamado para salir al frente, y este hombre desde el banco de atrás viene caminando hacia adelante y debajo de su camisa sacó un cuchillo y dijo, como muestra de arrepentimiento, entrega a mi Dios, yo tenía una intención con este cuchillo y lo entrego al altar, y lo puso ahí sobre el altar y se lo entregó al predicador. A sorpresa de todo el mundo. Daniel comenzó a vestir diferente, siguió asistiendo a la iglesia. Un día me estoy preparando la sala en la parte de atrás para tener un botín. Habíamos convocado para el sábado y pedimos candidatos, una fiesta lindísima. Nunca visitamos a Daniel, nunca le dijimos nada, porque es un borrachito que pensamos que no tenía juicio lo que estaba haciendo. De repente entra en la sala, detrás, en el cuartito donde me estoy vistiendo para el bautismo, y viene con su fundita, con su ropa extra, y me dice: pastor, vine para bautizarme, quiero que me bautice. Yo lo miré, le dije: Daniel, tú, bueno, dije: Señor, yo dije, no me sabía en ese momento, ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Claro. Le dije: dime, ¿por qué te quieres bautizar? Él baja la cabeza y así con sus ojos llorosos dice: mire, así como usted me ve, yo fui anciano de iglesia en mi país. Hace 20 años llegué aquí en busca de ese bendito sueño americano. Lo perdí todo. Me olvidé de mi familia. Me fue mal en los negocios. Me metí a las drogas. Perdí mi esposa, perdí mis hijos, lo perdí todo. No tengo a nadie. Daniel andaba con un carrito recogiendo latas en los zafacones en las calles para poder vivir. Daniel llegó a comer de los zafacones, de las cosas que la gente tiraba en los zafacones, en las funditas, él los sacaba y se los comía. Daniel dormía donde le tomaba la noche, totalmente destruido. Y me contó: así como usted me ve, yo soy un hombre experto, un experto constructor. Yo trabajé duro, yo construí, yo hice un baño, paredes, hacer lo que usted quiera, yo le hago lo que usted quiera. Y mire lo que la vida cómo me ha destruido. Cuando me contó estas cosas, yo llamé a los ancianos de ese Montjeven. Le digo: hermanos queridos, escuchen esta historia. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Dicen los ancianos: pastor, bautícelo. Bautícelo. Así que aquel día, aquel sábado, tuvimos ese bautismo. Daniel se bautizó feliz, contento, agradecido de Dios por el gran milagro. Si ustedes van hoy a Montjeven, no van a encontrar un borrachito maloliento, sin bañarse, peludo. Van a encontrar un diácono gallardamente vestido, transformado. Volvió a trabajar en construcción, consiguió ser súper en un edificio, y Daniel hoy es una persona totalmente diferente. Dale una oportunidad a Jesús. Dale una oportunidad a aquel Dios proveedor que todo lo puede. En su país de origen, Santo Domingo, República Dominicana, 30 años atrás. O diácono, por favor, ayúdenme con la pantalla, tengan una. Pueden subir. 30 años atrás recibió los estudios bíblicos. La llevaron a la iglesia por una familia adventista y le imploraron: Mitalia acepta a Jesús. Mitalia iba a la iglesia, recibió los estudios, pero nunca se había decidido. Tuvo que pasar 30 años. Tuvo que dejar su país natal.
y llegar aquí a los Estados Unidos, a la iglesia de Long Beach, y allí recibir el toque divino, el llamado del Señor. Y Vitalia Hernández ha venido hoy para recibir la bendición del bautismo. Y ha venido junto con su esposo Carlos y con su nuera Joana y la pequeña Isabela, que también la acompaña en esta noche. Dios toca la vida, los corazones, Dios transforma la vida. Dios ha transformado miles y miles de personas a lo largo y ancho del mundo. Dales una oportunidad a Jesús. En esta noche dale una oportunidad a Jesús. Él cambiará tu vida. Él disipará tus temores. Él entrará a tu vida, a tu hogar, y va a decir paz a vosotros. Él te va a ayudar, te va a guiar por el camino del bien. Quiero pedirle a Carlos que se acerque, por favor. Carlos, si quieres, venga también, acérquese un poquito para que esté junto con tu esposa. Ven también la hermana Joana. Ven, Joana, al frente también con tu pequeña Isabela. Pasen al frente, por favor. ¿Hay hermanos de Long Beach aquí en esta noche? ¿Dónde está la gente de Long Beach? Oh, aquí está la gente de Long Beach. Amén, gloria a Dios. El pastor Montano hubiera dado la vida para estar aquí esta noche junto con Vitalia. En esta ocasión él quería bautizarte en Vitalia, pero está muy enfermo. Oremos por el pastor Montano, está muy enfermo de la gripe, está muy mal, pero estamos contentos en esta noche. Carlos, bienvenido. Es un momento especial, es un momento histórico en la vida de Vitalia. Ella ha abierto su corazón y sin duda que el Señor Jesús ha entrado a su vida. ¿Dónde está la secretaria de la iglesia? Ok, por aquí tengo a Fred. Ok, muy bien, adelante, hermano Fred. Bueno, hermanos, la lectura favorita de nuestra hermana es el Salmos 86, 1 y 2. La palabra de Dios dice así: inclina, Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo en que tú confías. El himno favorito es el 332, con sin igual amor. Cantemos la primera estrofa. Amén, gloria a Dios. Hace 30 años atrás el Señor Jesús ha estado detrás de ti. Te ha buscado por las calles peligrosas de la ciudad. Te ha buscado por los lugares difíciles. Te ha librado de accidentes, de la muerte. Te has cuidado como una planta para su jardín. Y tú finalmente te has rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y has venido en esta noche en presencia de tu esposo, de tu familia, en presencia de tus amigos, de tus hermanos, en presencia de los ángeles que están aquí para darte la bienvenida. Tú has venido para recibir la bendición del santo bautismo. Por tanto, el pastor Camilo Carvajal, como ministro ordenado de la Iglesia Adventista, te bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén.